vamos a continuar con la segunda parte de las victorias del Señor Jesucristo, porque estamos congregados ante el victorioso, el que venció mínimo a 3 grandes y poderosos enemigos. ¿Recuerdan cuáles fueron los que mencionamos? El pecado, la muerte y a Satanás. Muy bien, estuvimos pensando en los 2 primeros. Estuvimos pensando cómo el Señor Jesucristo venció a Satanás allá en la cruz de Gólgota. Cuando proféticamente a través de Moisés el Espíritu Santo habló y Dios dio su juicio a la serpiente, ¿recuerdan? En capítulo 3, versículo 15. A la serpiente dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y para deshacer o destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y dijimos que por lo tanto no hay que temer, ¿cierto?, a las huestes de maldad en las regiones celestes, porque nuestro Señor Jesucristo ha sido constituido jefe, es decir, ni los demonios pueden ir en contra de Dios. Recuerden ustedes cómo los demonios pidieron permiso para entrar a los cerdos en Marcos 5. Así que Satanás es un enemigo vencido. Y mirábamos allá en Colosenses 2. Como dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, que nuestro Señor Jesucristo venció a las huestes de maldad. Colosenses 2, 14, dice la palabra: anulando el acta de los decretos, es decir, la ley que nos condenaba, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así el Señor, en versículo 15, despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por esa razón, nosotros no tenemos que estar atados a ritos como días de luna nueva o alimentos especiales que debemos dejar de comer o cosas así. Estamos libres de todo eso. Todo lo que viene a tu mesa, comed sin preguntar nada. Obviamente, gracias hermanita, gracias mi hermanita. Obviamente con acción de gracias, ¿cierto? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que tenemos, hermanos, el gozo de saber que el Señor Jesucristo venció a las huestes de maldad. Estamos libres de las potestades. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Recordamos el caso de Job, cómo Dios dio permiso, digamos, ¿no? Permitió a Satanás tomar muchas cosas de Job, pero hay algo que no pudo tomar. ¿Qué? La vida. Dios guardó la vida de Job para glorificarse, porque Él es Dios soberano, porque Él es el Dios de todo poder. Y Él conocía a su siervo y sabía que Él le iba a honrar. Y recordamos cómo Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado. ¿Y qué dijo el Señor? He rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, es decir, habiendo resistido esa prueba, confirma a tus hermanos
todas las situaciones que se presentan en la vida de un creyente son permitidas por Dios. Y el deseo de Dios es que salgamos victoriosos, que salgamos avantes al otro lado. Y así con la experiencia podemos ayudar a un hermano más nuevo que está en situaciones similares. Porque el Señor triunfó sobre todas las cosas. Así que damos gloria y honra a nuestro Dios, porque Él es victorioso. Y vamos a seguir pensando, a recordar cómo vimos que el Señor triunfó sobre el pecado. Y veíamos que el Señor triunfó sobre el pecado en dos aspectos. ¿Recuerdan? Uno, el juicio por el pecado. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo. Dios no va a juzgar doble. Eso no existe. Es solamente un juicio. No se puede juzgar por la misma cosa, ni siquiera en las leyes humanas. Pues Dios, hermanos, que creó todas las leyes, Dios que creó todas las leyes, Él ya puso toda su ira sobre el Señor Jesús aquel día en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora pues, hermanos, podemos decir con gozo que estamos libres del juicio del pecado. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado es más la dádiva, el regalo, la oferta, el don de Dios es vida eterna a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos gozarnos en esa libertad. Somos libres pues del juicio por el pecado. Pero también, hermanos, si nosotros queremos, porque ya la decisión está en nosotros, en cada uno de los creyentes verdaderos, nosotros también somos libres del dominio del pecado. Por lo tanto, es una cosa ilógica y falsa cuando nosotros decimos, es que yo soy tan débil, hermanito, y caí. No, hermano, usted no es que sea débil, es que usted no quiso estar firme, porque hay una promesa, poderoso es Dios para hacer que el débil esté firme. Y por eso dijo el hermano Pablo por el Espíritu Santo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es que soy débil y al mismo tiempo fuerte? Porque cuando yo me humillo en la presencia de Dios, reconozco que sí tengo debilidad. Reconozco que no soy Superman, sino que soy un hombre débil. Pero me pego del Señor, estoy en comunión con Él, en oración, en estudio de la palabra, congregándome con los hermanos, metiendo en mi mente palabra de Dios y sacando de mi mente todas esas basura del mundo, la música del mundo, los bailes del mundo, las cosas que el mundo hace. Cuando yo alimento mi vida espiritual, entonces yo soy un creyente victorioso. La palabra de Dios nos dice que tenemos dos naturalezas. La naturaleza adámica o adámica que llaman algunos. La naturaleza de pecado que nos fue heredada en nuestro primer nacimiento. Pero también tenemos la naturaleza heredada por nuestro Dios y Padre a través del Señor Jesucristo, que también heredamos en el segundo nacimiento. Y ahora tenemos es que alimentar la nueva naturaleza para que así, hermanos, podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo veíamos, hermanos, la anterior ocasión. Así que tenemos ese poder. En Romanos capítulo 6, habíamos mirado que dice la Escritura en versículo 5, Romanos 6, 5. Utilizamos este pasaje normalmente cuando damos clases para bautismo, pero realmente aquí no está hablando del bautismo en agua. Aquí lo que realmente está hablando es de el bautismo que el Señor hace con nosotros cuando nos mete a la iglesia universal.
aunque lo aplicamos al bautismo en agua y hacemos este símbolo, muerte, sepultura y resurrección, en realidad eso ocurrió no el día de mi bautismo, sino el día de mi conversión. Ese día yo fui muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. No es el día del bautismo. El día del bautismo en agua es como un drama, como una, como qué, hermano, ayúdenme. Eso, hermana, sí, una representación, como cuando los hermanos hacen obras de teatro. ¿Me entiende? Estamos recordando que morí, fui sepultado y resucité con Cristo el día cuando me convertí a Él. Ese día. Y por lo tanto dice, o no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, porque ese es por el Espíritu Santo, cuando somos sumergidos en ese cuerpo místico, llaman los hermanos viejitos, quiere decir invisible, ¿no? No me gusta esa palabra. Más bien digo la iglesia universal, porque es invisible en el sentido que nosotros no la podemos ver. Podemos ver 1, 2, 3 asambleas, pero esa no es la iglesia universal. La iglesia universal comenzó en Pentecostés. La mayoría de los queridos hermanos de esa iglesia que comenzó en Pentecostés, ¿dónde están? Todos están descansando en sus lechos. Así dice la palabra. Descansarán en sus lechos, pero sus obras con ellos siguen. Y hermanos, han pasado 2000 y pico años. Estamos en el siglo XXI. Y nosotros somos la iglesia de este tiempo. Pero nosotros no somos la iglesia universal. La iglesia universal es de Pentecostés hasta el rapto. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Y dice la palabra, entonces, que hemos sido bautizados en su muerte, es decir, nos identificamos en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros creyentes en Cristo vivamos en una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene poder si quiere usarlo. Si pecó es porque quiso pecar. No es porque fue débil. No, hermanos, es porque se descuidó o porque no quiso ser santo. Así es el asunto con Dios. No es que yo, Señor, no quiso. Así es. No quiso. No queremos a veces. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, sabiendo, esto es un hecho que ocurrió. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto con Cristo, cuando se convirtió al Señor, fue justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, como repite una y otra vez en el libro a los Hebreos, ¿cierto? Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, igual que como Cristo murió una sola vez, fue resucitado y vive para siempre, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es decir, que el pecado no tenga poder. Se refiere a eso, hermanos. Considérate sobre el pecado, con autoridad sobre el pecado. O sea, créelo porque es un hecho. No es una posibilidad, es una realidad. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros tenemos una fe tan pequeña, tan limitada, que como que nos hacemos más pequeños. Pero aquí hay un asunto de fe y de verdad, como José. José, allá en el libro de Génesis, él no quiso pecar y no pecó.
Y aunque por ese acto pasó 2 años en la cárcel, valió la pena, ¿verdad? Porque no hubiese llegado a ser el ministro de Hacienda de Egipto si no hubiese sufrido tanto. Hermanos, ¿vale la pena morir al pecado? Claro, vale la pena. Primero porque es una victoria que Cristo ganó para nosotros. Es real. Y además porque el creyente que resiste la tentación va a tener una corona especial. Una corona especial. Vamos a verla en Santiago, por favor. Libro a Santiago. Les ruego vayamos al libro a Santiago, por favor, para mirar esa hermosa corona que nos espera si queremos tenerla, si la queremos ganar. Esa sí no es gratis. Dice, hermanos míos, versículo 2, capítulo 1. 1, 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Versículo 12. Bienaventurado, doblemente, triplemente feliz el hombre de Dios, la mujer de Dios, que soporta la tentación, que la soporta. ¿Y por qué el creyente puede soportar la tentación? Hermano, ¿por qué usted puede, si quiere, soportar la tentación? Porque el Señor fue tentado en todo y no pecó. Y poderoso es Él para socorrer a los que somos tentados. Así dice la Escritura en Hebreos 2. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Además de esto, porque ninguna tentación viene que no podamos soportar. 1 Corintios 12, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo tiene que ver con nuestra humanidad. Pero fiel es Dios. No nosotros, Él. Fiel. ¿Y qué significa fiel? Firme, que cumple. Hermanos, que no tiene doble cara como nosotros. ¿Sí? Sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor nos da el poder de tener esa santidad. Entonces la palabra es muy clara, hermanos. Podemos ser bienaventurados. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, volví a Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Dios no tiene la naturaleza pecaminosa caída. Dios sí sabe el mal, pero no es tentado a hacerlo. Y en eso fue que la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, engañó a Eva. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro, Dios sabe el bien y el mal, pero no está tentado al mal. Pero no le dijo el otro pedazo. Si tú llegases a saber el mal, entonces ¿qué? Estarías tentado a pecar. Como dice más tarde el apóstol, porque yo no sabía qué era codiciar hasta que me dijeron, y cuando supe qué era codiciar, entró en mí toda codicia. Así es. Somos así, hermano. Tenemos esa naturaleza de pecado y no podemos ignorar esa verdad. Pero tenemos que creerle a Dios que Él tiene el poder, no nosotros. Él tiene el poder. ¿No nos dice la palabra que Elías era un hombre semejante a nosotros? Semejante. Pero oró y Dios le oyó. Lo que pasa es que nosotros a veces, hermanos, siendo honestos, cuando estamos en la tentación, queremos es que Dios no esté por ahí. Ay, déjeme pecar, Señor. Ay, déjeme pecar. Ay. Sí, hermanos. Yo recuerdo de una hermana en Bogotá hace muchos años, antes de venirnos para Cali. Y creo que es una hermana, estuvo muchos años en la asamblea, era una señora casada, tenía a su esposo, hasta bonita era la señora, bonita, santanderiana, era fregada. Hermanos, si esta mujer tenía un esposo, un buen hombre que quería seguir al Señor, pero esta mujer se dejó deslumbrar de un militar, ¿no le parece? Claro, es que ahí en el pueblo había una cosa militar, ¿cómo se llama? Un batallón,
Y ella, hermanos, vio ese uniforme, ese hombre con ese uniforme, ¿m? Y estaba, mejor dicho, hermanos, su esposo era muy feíto para ella. Pero vio ese militar, es que eso de los militares es terrible, hermano, terrible. Hermanos, y cayó en pecado. Y le pasó exactamente lo que le pasó a Betsabé, es que se llama. Quedó embarazada y perdió el bebé. Perdió el bebé. El Señor la disciplinó en esa manera. Y qué tremendo tener que trabajar con esa pareja, hermanos. Ay, muy duro. Tuvimos con Paulita que trabajarlos, que hospedarlos en la casa. Ese hombre se levantaba a las 2 de la mañana a gritar. A gritar, ese era como si le hubieran desgarrado el alma. Él no podía aceptar que su esposa amada, por la que él trabajaba tanto, por su hijo, hubiese caído así. Pero ¿sabe qué dijo ella a un anciano? Ay, hermanito, así, hermanos, en esa forma descarada. Ay, hermanito, es que yo estaba aburrida con mi marido. Yo quería experimentar otra cosa. Sí, hermano, yo soy muy débil. Oh, hermano, es muy triste. Es la desfachatez humana. Y son creyentes, hermano, pero creyentes que no tienen comunión con Dios. Se acostumbraron a venir a calentar banca. Y ya eso es su cristianismo. No hay tiempo para el Señor en oración privada. No hay estudio de la palabra. Hermano, mejor dicho, está un soldado sin armas. Y Satanás llegó, conoció la debilidad de esta mujer ¿cómo se llama? Gracias a Dios, hermanos, que ese hogar no se desbarató. Porque el hombre de Dios sabe perdonar, pero por el poder del Espíritu de Dios, porque eso no es normal, ¿cierto? No es normal, pero este hombre la perdonó. Seguramente todavía habrá algunas heriditas, supongo, pero la perdonó y el hogar no se destruyó. Bueno, hermanos, es terrible pensar en eso. El Señor nos ha librado del dominio del pecado si queremos usar ese poder. Todo está en nuestro corazón. Pero ojalá no nos pase lo de esta señora. Ay, déjeme echar, ¿cómo se dice? Eso, una canita al aire, una canita, eso. No, hermanos, no juguemos con el pecado, porque el que mete las manos en el fuego se quema. No nos pongamos, hermanos queridos, a jugar con las cosas pecaminosas. Que no nos pase lo de otro hermano de Bogotá. Oye, yo les cuento de Bogotá porque es que allá viví muchos años. Y los de aquí, ustedes son muy santos, no hacen nada de eso. Entonces, este hermano de Bogotá se iba a las fiestas. El muchacho tenía buen oído y bailaba muy bien y todo. Y estaba muy joven. Estoy hablando de su tiempo de soltero. Ya está casado, ya es padre de adolescentes, ya eso se le acabó. Pero este hermano, este joven, él decía que se iba a las fiestas para vencer la tentación. ¿Cómo les parece? Qué loco este. Yo me voy para vencer la tentación porque yo sé que yo voy a estar firme y yo voy a ganar una de esas muchachas para Cristo. Y ahí empezaba a moverse y todo con la chica y tal. Y estaba bailando y entonces la chica lo miraba y él la miraba y los dos se miraban. Y entonces bailando y él decía, ¿sabías que Cristo te ama? Y entonces no sea pendejo, ¿usted vino a bailar o a predicar? No, hermano, es una cosa absurda. No podemos pretender que es el lugar para predicar. Bueno, este joven al fin maduró a la brava, ¿cierto? Pero bien, hermanitos, ya vimos al Señor que nos ha librado de Satanás, nos ha librado del pecado, del juicio del pecado y del dominio del pecado. Pero vamos a mirar el que mencionó el hermano Diego. El Señor también sufrió sobre la muerte. Y eso es algo que nos debe dar gozo. Así que miremos Isaías 25:8, por favor. Libro de Isaías, vamos a ver que yo traje aquí. Bueno, todavía está de buen tiempo. Sí, hermanito querido, 25:8, por favor.
Isaías capítulo 25, versículo 8. Dice la palabra preciosa del Señor. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así que si Él lo ha dicho, es una gran verdad. Enjugará el Señor toda lágrima. Hoy hay lágrima, hermanos. No podemos evitar. Hoy hay dolor. Cuando un ser querido parte, es imposible no llorar. Es normal que lloremos. Pero gracias a Dios, que así como el Señor Jesús fue levantado con victoria, como dice Juan 10, tengo poder para poner la vida, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así nosotros tenemos la certeza que si tenemos que ir a la tumba, vamos a resucitar. Y aún los perdidos van a resucitar, porque así lo enseña la Escritura en Daniel. Vamos al libro de Daniel rápido, hermanos, a ver si me rinde, porque es que... Libro de Daniel, capítulo 12, por favor. Y nos dice la preciosa palabra de Dios. Dice, y muchos, 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para qué, y otros para vergüenza, y confusión perpetua. Y esta misma verdad se repite en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Capítulo 5. Aquí nuevamente el Señor nos habla de eso. En el versículo 24 nos dice de la hermosa palabra de Dios que está predicada y que todo aquel que la oye y cree a Él, a Dios, que entregó a su Hijo amado a la cruz, que recibe vida eterna solo por recibir en arrepentimiento a la obra del Señor, su sangre. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí está hablando obviamente de muertos espiritualmente. Personas que viven, que caminan, pero que están muertos espiritualmente y oyen el Evangelio y lo creen de todo corazón, se arrepienten. ¿Qué reciben? Vida eterna. Entonces ya dejan de ser muertos espiritualmente para recibir vida. Pasaron de muerte a vida, de la potestad de las tinieblas a la luz admirable o al reino del amado Hijo de Dios. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ya sabemos qué es hacer lo bueno, ¿cierto, hermanos? Ya sabemos, porque el Señor le preguntaron, ¿qué obra tenemos que hacer? Y Él les dijo, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Hacer lo bueno es arrepentirse, es obedecer ese mandamiento y aceptar por la fe a Cristo. Y aquí en Juan, al igual que en Daniel, se habla de la resurrección de dos grupos de personas, los de Cristo y los sin Cristo. Y aunque aparece en Daniel y en Juan como si fuera el mismo día, no es así. Tienen diferencia de tiempo. En 1 Corintios 15 se nos explica, Cristo las primicias. Él ya resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ahí está. Los que son de Cristo. Y luego, en el otro tiempo. Ahora entendemos que muchos creyentes del Antiguo Testamento van a resucitar en el tiempo del rapto de la iglesia. Porque son los invitados a las bodas. La novia es la iglesia. Pero hay invitados a las bodas. En toda boda que se respete tienen que haber invitados. ¿No? Así sea una boda muy íntima, pero siempre hay invitados. Los amigos muy cercanos de la pareja invitan. Sería muy triste una boda sin invitados, ¿no?
La boda del Señor Jesucristo y su iglesia no es la excepción. Va a tener muchos invitados. Estoy seguro vamos a encontrarnos con el hermano Juan. Claro que sí, el hermano Juan, que dicen fue primo del Señor Jesucristo, ¿no? Juan el Bautista. Él estará allí porque él dijo que él se goza con el esposo de la novia, del gozo que tiene el esposo por su novia. Así que el Señor, hermanos, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima. Y vamos a mirar en Oseas, el profeta Oseas. Y no quiero decir lo que he dicho en otros días. Ya ustedes saben. Oseas capítulo 13, versículo 14. No lo digo porque estamos grabando, ¿cierto? Oseas 13, 14 dice, de la mano del Seol los redimiré. Miren esa hermosura. De la mano del Seol los redimiré. Es decir, los sacaré de donde están. ¿Cierto? Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo, dice el Señor Jesús, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y así, hermanos queridos, amigos, como cuando David había tirado la piedra a la sien de Goliat. Y este gran hombre tan grande, tan pesado, ¡chum!, cayó. ¿Cierto? Y la tierra como que se movió porque ese hombre pesaba mucho, era muy grandote. Y David, ¿se acuerdan qué hizo? Rapidito se puso sobre él, le sacó semejante espadotota re larga y con esa misma le cortó la cabeza. Eso fue exactamente en figura lo que el Señor Jesús hizo con Satanás. Cuando él murió, Satanás pensó, lo acabé. Qué bobito, qué bobito. Cuando el Señor se levantó victorioso, ya no tenía ese poder. Ya no tenía Satanás el poder de asustar a la gente con el tema de la muerte. Porque ya el primer muerto que resucita para nunca más morir. Todos los otros que fueron resucitados por Eliseo, ¿cierto? Por los profetas y también por el Señor Jesús, por los mismos apóstoles, todos ellos volvieron a morir. La hermanita Dorcas, por ejemplo, ¿se acuerdan de ella? Era una costurera la macha, eso le hacía vestidos a las viejas. Y no dice que le hacía pantalones, ojo, le hacía vestidos. ¿Ah? Así dice la Biblia, le hacía vestidos a las viudas. Así que toda la gente pobre quería a la hermana Dorcas, pero ¿qué pasó con ella? Murió. Y entonces las hermanitas venían al sepelio y traían los vestidos. Mire lo que hizo la hermana Dorcas, tan linda ella, esta falda tan linda, este vestido. Me quedó un poquito grande, pero es que ella no veía mucho, ¿no? Pero el Señor permitió que el apóstol Pedro resucitara a Dorcas. Sin embargo, Dorcas volvió a morir más adelante. Pero nuestro Señor Jesús nunca más morirá. El que vive por los siglos de los siglos. ¿Cierto? En Apocalipsis 1. Por lo tanto, hermanos, qué maravilla cómo el Señor triunfó sobre la muerte. Y nosotros con Él. Vamos a mirar 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra del Señor que si el Señor Jesús no hubiese resucitado, dice que seríamos los más dignos de conmiseración. Versículo 19. Los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Señor no hubiese resucitado, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué iglesia? ¿Para qué separarnos del pecado? ¿Cierto? ¿Para qué? No tiene sentido. Estamos perdiendo la vida. Pero gloria a Dios, versículo 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque, versículo 22, versículo 21,
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre entró la resurrección, la vida. ¿Y este hombre quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Y ya las primicias ya fueron. Luego los que son de Cristo, ¿eres de Cristo? ¿Te has arrepentido con todo tu corazón? ¿Le has aceptado por la fe? Aquí dice que si tú mueres en Cristo, entonces serás resucitado. Los que son de Él, los que le pertenecemos, que fuimos comprados a ese precio tan alto. Si nos toca ir a la tumba, hermanos, gracias a Dios, no vamos a quedarnos ahí hasta el juicio del gran trono blanco, sino vamos a resucitar para el rapto. Versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así está incluida aquí la resurrección de todos los hombres para ir a la presencia de Dios, como dice Apocalipsis 20, que todos los muertos estaban de pie delante de Dios, que los libros fueron abiertos. Habrá mínimo 3 clases de libros. El libro de las obras estará allí para mostrar las cosas buenas, malas y regulares. Estará la palabra de Dios, allí estará. En Juan 12:48 dice que la palabra le juzgará aquel día. Ahí estará para comprobarle que oyó la palabra y la rechazó. Vino a un culto, prendió el radio o la televisión o leyó un folleto y ahí estaba la palabra. Ahí estaba, pero ¿qué hizo con ella? No la aceptó, no la creyó. Entonces, esa palabra le juzgará en aquel día. Y otro libro estará abierto. ¿Cuál es? El de la vida. Y Dios va a demostrarle que no está ahí. Aparece en el de las obras, pero no aparece en el de la vida. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo. No está registrado. Cuando uno nace, tiene que ser registrado para que aparezca en un libro, para que tenga un documento de vida, de identidad. Primeramente la tarjeta de identidad, luego la cédula de ciudadanía. Y si uno no tiene ese documento, entonces no existe. Terrible, ¿no? Si uno se enferma y no tiene un documento, no lo aceptan en el ¿quién es usted? ¿De qué EPS es? Y cosas de esas, ¿no? Y aún los niños necesitan el documento de identidad. Y vamos a seguir avanzando a Apocalipsis 7:17, porque el tiempo va corriendo. Apocalipsis 7:17. Estamos mirando la victoria del Señor Jesús sobre la muerte. Apocalipsis 7:17. Dice la palabra del Señor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué precioso! ¿Cuándo es que las lágrimas se acaban? Cuando no hay tristeza. ¿Cuándo es que hay risa? Cuando hay alegría. Pues allí tendremos la famosa risoterapia de la que tanto hablan ahora, ¿no? Allí sí habrá verdadera risa. Una risa de gozo, de paz. Esa es la risa verdadera. No esa risa que promueven algunos, que la risoterapia, ¿no? Yo he oído que en iglesias están promoviendo la risoterapia, que van al culto y se ponen a reír como bobos. Eso no tiene sentido, hermanos, ¿no? Bueno, pero leímos en 21:1, por favor, Apocalipsis 21:1, y vamos a leer. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará, vivirá con ellos.
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Qué es lo que más nos hace llorar? La muerte de un ser querido, y aún la muerte de la persona. Yo recuerdo a don Alfonso, ¿qué era el apellido? Don Alfonso. Él estaba ahí en su cama, en cuidados intensivos en la clínica Occidente, y ahí estaba ese señor, y bueno, casi muerto. Y cuando entramos para compartir la palabra del Señor con un hijo de él, y bueno, ahí estaba él, y le dijimos, si usted escucha, por favor, apriete la mano. Y apretó la mano. Y comenzamos a compartirle del arrepentimiento, de la fe en Cristo, de la salvación que Dios le ofrece. Y le dijimos, mire, sabemos que usted ha oído la palabra de Dios muchas veces, pero por favor crea al Señor hoy, arrepiéntase, pida perdón de sus pecados. Y él comienza a llorar, pero no puede moverse, Y le dijimos, dígale al Señor que usted está arrepentido, pero hágalo con todo su corazón. Y luego que terminamos de orar, entonces él volvió a apretar la mano, y había un rostro distinto, ya había como paz. Y bueno, creo que media hora, una hora después ya había muerto. Hermanos, esto es un caso especial. No quiere decir que Dios va a hacer lo mismo siempre, porque la gente dice, cuando esté a morirme, entonces me arrepiento. Y eso es jugar con la vida. Pero en este caso se dio, gracias al Señor. Pero vamos a seguir para terminar. Ahora leamos versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda quiere decir condenación eterna. No quiere decir inexistencia, porque ellos van a seguir existiendo por la eternidad. Hermanos, es una cosa que no entendemos, pero es una muerte en vida, porque lo que significa aquí es que van a quedar separados de Dios para siempre. Pero todo el tiempo van a estar conscientes como el rico allá en el Seol. ¿Recuerdan del rico? Vio, oyó, habló, reconoció, pidió. Y en todos estos cosas no tuvo éxito. No tuvo éxito. Allá tienen a Moisés y los profetas, óiganlos. Aunque él vio, oyó, habló, reconoció, pidió, nada de eso sirvió. Y vamos al versículo 27, por favor. Versículo 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes? Los verdaderos creyentes, los que están inscritos en el libro de los cielos. Y eso, hermanos, es para que sepamos que somos más que vencedores. En Romanos 8, 35 al 39 nos dice eso. Somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó. Por lo cual podemos decir que ni la muerte, ni la vida, ángeles, principados, potestades, ¿cierto? Nada, ni ángeles, nada puede separarnos del amor de Dios. Y en 2 Corintios, en 1 Corintios 15, 57 dice que somos victoriosos. Gracias a Dios que nos da la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 2, 14 al 17 nos dice que con esa victoria que tenemos que ser grato olor de Cristo. ¿Sí? En los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué significa eso? Que tenemos que dar testimonio para que personas conozcan al Señor. Somos grato olor de Dios en Cristo para los que se salvan, pero somos olor de muerte para los que rechazan. Nosotros no tenemos la culpa. Si es olor de muerte es porque no quiso aceptar, pero nosotros cumplimos la tarea de compartir el mensaje. Oramos. Padre, te agradecemos en esta noche porque nos has dado una victoria maravillosa, la victoria sobre Satanás. En Cristo Jesús, nosotros también somos más que vencedores. Por eso no tenemos que tener temor de Satanás, porque el Señor Jesucristo le quitó su poder.
No significa que vamos a estarlo desafiando ni reprendiéndolo, nada de esas cosas. Pero significa que no tenemos por qué temerle. Él no puede hacer nada que tú no le permites. Te damos gracias, Padre, por el Señor Jesús, porque venció el pecado, los efectos del pecado, que es la condenación, que es el dominio, quedaron anulados. Señor, ayúdanos a creer esa palabra y a vivir en comunión contigo, porque sólo así podremos estar fuertes en la tentación. Y te damos gracias, porque, oh Padre, la muerte no nos asusta. Oh Padre, no tenemos temor de ella, porque fue vencida. Oh Padre, gracias por tu amado Hijo, que fue primicias de los que durmieron. Pero ahora esperamos el segundo grupo, los que son de Cristo en su venida. Y luego el tercer grupo, los que van a resucitar para ser juzgados por sus pecados y ser confinados eternamente al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Este fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Padre, te rogamos tu ayuda para que nosotros podamos apercibir a nuestros amigos, vecinos, familia, de ese lugar que les espera si no se arrepienten, pero también del glorioso lugar que pueden disfrutar. No tienen que comprarlo, no tienen que hacer nada más que arrepentirse y venir por la fe al Señor Jesucristo para tener salvación y para disfrutar de la ciudad celestial, para ser ciudadanos del cielo. A ti, Padre, te damos gracias por esta reunión, por cada uno de quienes hemos podido asistir a ella. Y gracias, Padre, por quienes luego podrán escuchar esta palabra. En el precioso nombre del Señor Jesucristo.